Dos herramientas que necesitamos, que no debe representar problema, pero que necesitamos bien manejar, y sobre todo en las calculadoras, que ya la mayoría de ellas tienen esta facilidad de hacer esas operaciones con números complejos, es lo siguiente. Entonces, yo tengo un número complejo que voy a llamar S minúscula, y ese número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, tengo una parte real, una parte imaginaria. Lo que tengo que tener visualmente en mente, entonces, que yo paso de un problema de un vector a un problema de dos vectores de dos dimensiones, en donde en un eje yo tengo los números reales y en otro eje yo tengo los números imaginarios. Y entonces yo aquí voy a tener, en este caso, el vector S. El vector S tiene un componente real, que en este caso le estoy poniendo sigma. Ese sigma más, al final vamos a ver que es el exponente que se llama frecuencia neperiana, y es que tanto decrece o crece una exponencial en el tiempo. Tiene una parte imaginaria, y esa parte imaginaria es omega, la frecuencia angular, que puede ser positiva o negativa. El sentido de positivo o negativo quiere decir si en un instante de tiempo cero el máximo aparece antes o después. Si aparece antes, se adelanta, es positivo. Si aparece después de ese cero que nosotros fijamos en el tiempo, quiere decir que se atrasa y es negativo. Entonces, solo nos está diciendo este número imaginario si aparece antes o después. Y nosotros entonces, con esta representación en donde yo tengo dos vectores, tengo una resultante, y esa resultante es mi número complejo S. La mayoría de las cosas en la parte de circuitos eléctricos, la parte real solo es positiva, porque la parte real, la mayor parte de los circuitos, lo asociamos a la resistencia, y las resistencias en la práctica solo pueden ser positivas, aunque hace cuestión de unos 8 años inventaron o descubrieron resistencias ya negativas, y entonces ya podemos tener elementos dentro de este tipo, dentro de este eje. Y la parte imaginaria sí puede estar tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Entonces yo tengo aquí mi número complejo expresado en forma rectangular. A saber que yo puedo tener S1 igual a sigma más J omega, y puedo tener este número, ¿sí? Entonces la diferencia entre este número y el de abajo, que tiene un asterisco y que nosotros le decimos que es el conjugado, es el signo en la parte imaginaria. Nosotros, para poder formar una señal en el tiempo, una señal en el mundo real, necesitamos tanto la parte positiva como su conjugado. Entonces, la combinación de los dos nos generan una señal en el mundo real.
Es como en las caricaturas de Superman, se necesita el Superman real y el Superman bizarro para que tenga sentido una señal en el mundo real. Entonces, el Superman bizarro sería el del signo opuesto al Superman real, pero tienen las mismas casi capacidades. Uno es sensible a la kriptonita y el otro no, pero pues gracias a eso puede operar en el mundo real. Entonces así tenemos nuestros números complejos, y esos números complejos en forma rectangular, voy a regresar acá. Esos números complejos en forma rectangular yo los puedo expresar en forma polar. Y entonces nosotros sabemos que si yo quiero hacer esa transformación, yo voy a tener la parte real al cuadrado. Perdón, en este caso es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esa sería la magnitud. Y el ángulo siempre va a ser la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Para ser más estrictos, el signo yo lo puedo poner dentro del paréntesis. El signo dentro de la magnitud no va a tener ningún sentido porque el negativo al cuadrado se hace positivo, entonces solamente lo hago para enfatizar, pero el signo dentro del ángulo sí tiene un sentido. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tangente inversa de omega entre sigma nos va a dar un ángulo que va de 0 a 90 grados. Y tangente inversa de menos omega entre sigma nos va a dar un ángulo que podemos indicar que va de 270 a 360 grados, o también lo podemos expresar que va de 0 a menos 90. Nosotros, la convención que vamos a tomar es que en este sentido los ángulos son positivos, y en el sentido horario los ángulos son negativos, y este sería mi referencia de 0 grados. No hay ninguna penalización en usar este ángulo o usar este ángulo. Por facilidad se recomienda usar el ángulo de menor magnitud y agregarle el signo, pero no hay ningún problema en que ocurra lo contrario. Entonces, esta es mi representación polar. Esta es mi representación rectangular, y los dos son números complejos. Tengo una tercera representación que no acostumbramos a usar, pero que sería la representación exponencial. Y la representación exponencial de este S sería S igual sigma cuadrada más omega cuadrada e a la J el ángulo cuya tangente inversa es omega sobre sigma. Y en este caso
Atención, la mayoría de las veces se recomienda expresarlo, el ángulo, en radianes. ¿De acuerdo? Bien. Y antes de hacer ejercicio, les hablo de esto. Y entonces, con esa representación de números complejos, tanto en forma rectangular como en forma polar o en forma exponencial, otra herramienta previa a Fasores es tomar en cuenta la identidad de Euler. Y entonces la identidad de Euler nos dice lo siguiente. Voy a ponerle aquí A y a la J. En la identidad de Euler yo lo puedo poner como A coseno de teta más JA seno de teta. Esa es mi identidad de Euler. Y con esa identidad de Euler yo puedo generar las otras dos identidades más conocidas, que son las de ángulos medios, de coseno y seno. Entonces, voy a poner aquí, suponer A igual a 1. Entonces, yo tengo E a la J teta igual a coseno de teta más J seno de teta, y este le llamo que es mi expresión 2. Y yo puedo sumar ¿qué me conviene aquí hacer? Voy a poner esa y voy a poner E a la menos J teta igual a coseno de teta menos J seno de teta. Lo voy a llamar expresión 3. Entonces, sumamos 2 y 3. Estoy usando la misma identidad de Euler. Una le puse signo positivo, otra le puse signo negativo. Las voy a sumar y entonces yo tendría E a la J teta más E a la menos J teta igual a 2 coseno de teta. La parte imaginaria se cancela y entonces de aquí tenemos la identidad de Euler que ustedes conocen de ángulos medios. O bueno, entonces aquí está la de coseno y de ahí mismo tenemos la de seno. Sumamos 2 y menos, bueno, y menos 3. Entonces yo tendría E a la J teta menos E a la menos J teta igual a 2J seno de teta, y por lo tanto seno de teta es igual a 1 sobre 2J E a la J teta menos E a la menos J teta sobre 2. Y me está faltando aquí un... Me falta aquí un 2J y un 2J. ¿Sí?
Y entonces a través de la identidad de Euler yo tengo esas dos. Nosotros no necesitamos saber más cosas más que eso, porque gracias a eso nosotros podemos generar con esa identidad de Euler todas las identidades trigonométricas. Entonces nada más es estar jugando ahí, nos sale la tangente, la secante, la cosecante, todas las identidades trigonométricas nos salen jugando con la identidad de Euler. Y ahora sí, con eso vamos a hacer ejercicios y acabamos la clase hoy. Son voluntarias, entonces tengo esos tres números complejos. A está expresado en forma rectangular, B está expresado en forma polar y C está representado en forma exponencial. Atención, en C el ángulo o el desfasamiento que está ahí está en radianes. En el B el ángulo está en grados. Bien. Una pregunta, ¿qué es el asterisco? El asterisco quiere decir conjugado y es donde la parte imaginaria le cambiamos el signo. Entonces el asterisco es conjugado. Ahora, si no me establece nada, yo puedo expresar el resultado en cualquier forma, rectangular, exponencial o polar, y es válido en cualquier notación, no hay ningún problema. Lo que yo recomiendo ahí es, por ejemplo, A, que es 3 más 7J, además de tenerlo expresado en forma rectangular, me conviene expresarlo en forma polar. Puedo rápidamente ponerlo en la calculadora en números complejos y ponerlo así. 7.61 con un ángulo de 66.8 con dos decimales. Y lo hice rápido. Si no lo quiero hacer rápido, pues va a ser esto. 3 al cuadrado más 7 al cuadrado con la tangente inversa de 7 sobre 3. Y es lo mismo. Entonces ya tengo ese número expresado en forma polar. Y yo lo voy a usar a mi conveniencia en forma rectangular o en forma polar de acuerdo a las operaciones. B, me lo están expresando en forma polar, lo quiero expresar en forma rectangular. También la calculadora me puede dar rápido el ángulo y ahorita lo voy a hacer al revés. Entonces, con dos decimales, 5.76 más J 1.55. Si no lo quiero hacer así, saber que es 6 coseno de 15 grados más la parte imaginaria 6 por el seno de 15 grados. ¿De acuerdo? Siguiente número, C, es 5 por E a la J 2.3. Lo voy a expresar primero en forma polar. 5, y este 2.3 lo único que tengo que hacer es convertirlo a grados. Entonces, .78 grados, ¿de acuerdo? Y acá ya lo puedo, ya está en forma polar, en grados, y ya lo puedo expresar en
forma rectangular. Menos 3.33 más 3.73 J. ¿Cómo le hizo para pasar de exponencial a...? Aquí es 2.3 radianes por 180 grados entre pi radianes. Con eso cancelamos los pis y esto me dio 131.78 grados, ¿de acuerdo? Y ahora, si nosotros mentalmente vemos esto, vean, ángulo 131.78 está aquí, este es el ángulo 131.78 grados, y aquí está el 5. Esta es la parte, recuerden que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, cuando yo hago la conversión a rectangular, si es de esperar que la parte real aquí salga, ahorita no tiene ningún significado de resistencia ni nada, entonces la parte real sí es negativa y la parte imaginaria es positiva porque es este ángulo, entonces está correcta la transformación. Esto ya lo hice con la calculadora, pero igual lo pueden hacer. 5 por coseno de 131.78 más J, 5 por seno de 131.78. El coseno de 131.78 es negativo y es ahí donde me queda menos 3.33. Lo estoy poniendo todo con 2 decimales. Eso es previo a hacer eso. Y ahora sí, voy a hacer la primera operación. La 1. En el caso de sumas, la forma conveniente es forma rectangular. Entonces, para hacer A más B, tomo de A y de B sus representaciones rectangulares. Entonces pongo 3 más 7J más 5.76 más J 1.55. Solo se pueden sumar reales con reales y solo se pueden sumar imaginarios con imaginarios. Entonces el resultado sería 8.76 más J 8.55. Ese es el resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y voy a hacer el 5 y después voy a pedir apoyo con ustedes. 5. Me dice B asterisco con C. O B conjugado. Cuando yo tengo multiplicación o división de números complejos, la mejor forma es tenerlo en forma polar. Entonces, B va a ser 6. Pero atención, no puedo poner 15 porque me están diciendo el conjugado, entonces le cambio el signo al ángulo, solo al ángulo. Si estuviera en forma rectangular, solo es el signo a la parte imaginaria. C, uso este, 5 con 131.78. Y entonces, el resultado es 6 entre 5, que es 1.2. Si lo estoy haciendo mal, me corrigen. Ok, 1.2. Y el ángulo del denominador se resta del ángulo del denominador. Entonces, menos 15 menos 131.78. Entonces, esto es igual a 1.2 con menos 46, discúlpenme, 46.78. Y ahí tengo el resultado, ¿sí? Bien. Entonces, ya hice los dos más fáciles. Voy a pedir, nada más va a dar tiempo de que un voluntario o voluntaria haga el 2.
voy a pedir al buen Víctor Axel que venga a ayudarme. Gracias. Entonces vas a hacer la operación 2. Pon AB más C. Entonces, primero vas a hacer una multiplicación. Si primero vas a hacer la multiplicación, Polar, los que se polar, multiplican, polar. les recomiendo que los pongan polar. Entonces, pon 7.61 con un ángulo de 66.8. Ponlo entre paréntesis eso. S ponlo entre paréntesis. B ponlo entre paréntesis abajo. Ahí la nueva continuación está muy bien. 6 con 15. Más. Y el C ponlo en forma rectangular. Y como es Así. multiplicación se van a sumar, ¿no? Pon un paréntesis Y suma. menos 3.33 más 3.73 J. Muy bien. Entonces, aquí pone igual, por favor. Acá también le pones igual. Igual. Entonces, tiene que multiplicar 7.61 por 6 para la magnitud. 45.66. 45.66. Los ángulos se van a sumar. 81.8. Pon el que se la con grados. Más, y entre paréntesis, Y luego lo pasamos arriba. muy bien. Y ahora, dado que tiene una suma, este resultado que está en números complejos, digo, perdón, es un Polar. número complejo, que está en forma polar, lo transforma a rectangular. Entonces escribes abajo. Es en radianes, ¿no? No, está en grados. ¿Grados? Ajá, es en radianes, es el 45.66 exponencial. coseno 81.8 más J 45.66 seno de 81.8 más esto, ya le puedes quitar el paréntesis, menos 3.33, ajá, aquí el punto, más 3.73J, más 3.73J, bien, sí, vas bien, acá abajo. Si quieres, igual, haz cada una de esas operaciones, por favor, para que ya no aparezca el coseno. Sí, Axel. 6.51. Con dos decimales, 6.51, ajá, más J, ¿Cuál? 45.19. 45.19, muy bien, Galán. menos 3.33, más J 3.73, y ahora ya nada más acá abajo, solo suma real con real e imaginario con imaginario, y ese es el resultado. Ok, por los decimales te quedó un poco más alto, pero no hay problema, está bien. Gracias, Axel. Entonces, hasta ahí. Gracias a ti. Entonces, bueno, los otros ya les pido a ustedes que lo revisen. Y hasta aquí terminamos hoy la sesión. El jueves sigo hablando de los números complejos y empiezo a poner fasores, ¿de acuerdo?